Por obvias razones, la congregación de la iglesia de la comunidad de Ashton fue mucho más reducida y fragmentada aquel domingo en la mañana. Pero Enrique tenía que admitir que la atmósfera total era mucho más pacífica. De pies detrás del viejo púlpito, listo para empezar el culto, podía ver las caras sonrientes de los que lo respaldaban, sobresaliendo entre la multitud. Sí, allí estaban los Coleman, sentados en su sitio acostumbrado. La abuela Duster también se hallaba allí, con mucho mejor salud, alabando al Señor, y allí estaban los Cooper, los Hamrys y Benjamin Skire, el cartero. Alfredo Brumel no había llegado, pero Gerardo Meyer y su esposa sí estaban presentes, lo mismo que Samuel y Elena Turner. Algunos de los no muy activos también se hallaban presentes para su acostumbrada reunión una vez al mes, y Enrique les dirigía especialmente la mirada y les sonreía para hacerles saber que se les daba la bienvenida. Mientras María tocaba fuertemente el nombre de Jesús Load en el piano y Enrique dirigía el canto, otra pareja entró por la puerta posterior y tomó asiento hacia atrás, como suelen hacerlo los recién llegados. Enrique no alcanzó a reconocerlos. Esión se quedó cerca de la puerta posterior, vigilando a Andrés y Jovita Forsythe mientras ocupaban sus asientos. Luego miró hacia la plataforma y les dio a Crioni y a Triscal un amistoso saludo. Ellos le devolvieron la sonrisa y el saludo. Unos pocos demonios habían entrado junto con los humanos y no estaban nada alegres de ver a este nuevo extraño celestial rondando por allí, mucho menos trayendo nuevas personas a la iglesia. Pero Esión se retiró y salió sin decir ni hacer nada más. Enrique no podía explicar por qué se sentía tan gozoso esta mañana. Tal vez era porque la abuela Duster se hallaba presente, y los Coleman y la nueva pareja. Y también había otro individuo nuevo, el grandulón sentado hacia atrás. De seguro que era un jugador de fútbol o algún deportista. Enrique continuó recordando lo que la abuela Duster había dicho. Tenemos que orar que el Señor los congregue. Llegó el momento del sermón y abrió la Biblia en Isaías 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Enrique amaba aquel pasaje, y no pudo menos que sonreír al empezar a explicarlo. Algunas personas simplemente se quedaron mirándolo, escuchándolo por obligación, pero otros se inclinaron hacia adelante en sus asientos, bebiendo cada palabra. La nueva pareja, sentada en la parte de atrás, asentía continuamente con la cabeza con mucho interés. El grandulón rubio sonreía, asentía y hasta lanzó un sonoro amén. Las palabras continuaban brotando de la mente y del corazón de Enrique. Tenía que ser la unción del Señor. De tiempo en tiempo volvía al púlpito momentáneamente para mirar sus notas, pero la mayoría del tiempo se movía de lado a lado en la plataforma, sintiéndose como que estuviera entre el cielo y la tierra, hablando con vigor la palabra de Dios. Los pocos demonios agazapados cerca solo podían mofarse y burlarse. Algunos se las arreglaban para tapar los oídos a las personas que poseían, pero la masacre de la mañana había sido particularmente severa y dolorosa. Para ellos, la predicación de Bush tenía todo el efecto calmante de una sierra de cadena. Encima del templo, Signa y los otros guerreros se negaban a retirarse o retroceder. Lucio descendió con un considerable hato de demonios, a tiempo cuando el culto estaba por empezar, pero Signa no se movió. «Sabes mejor
que no debes meterte conmigo», amenazó Lucio. Signa fue repugnantemente diplomático. «Lo siento, no podemos permitir más demonios dentro de la iglesia esta mañana». Lucio debe haber tenido otras tareas más importantes para sus demonios esa mañana que tratar de penetrar una barrera de ángeles obstinados. Lanzó unos cuantos insultos y luego la cuadrilla completa se desvaneció en el aire, encaminándose a hacer alguna diablura. Cuando el culto terminó, algunas personas se dirigieron presurosamente hacia la puerta. Otros hicieron una fila para hablar con el pastor. «Pastor, yo soy Andrés Forsyth y esta es mi esposa Jovita. Encantado de conocerles», dijo Enrique, y pudo sentir una enorme sonrisa apareciendo en su cara. «Fue grandioso», dijo Andrés, todavía moviendo su cabeza con asombro y todavía apretando la mano de Enrique. «Fue realmente grandioso». La conversación trivial siguió por algunos minutos, preguntándose quiénes eran. Andrés tenía un depósito de madera en las afueras de la ciudad y Jovita era secretaria de leyes. Tenía un hijo, Ronaldo, que andaba metido en drogas y necesitaba al Señor Jesús. «Es que», dijo Andrés, «nosotros mismos no hemos sido creyentes por mucho rato. Solíamos ir a la Iglesia Cristiana Unida». Su voz se quebró allí. Jovita tenía menos recelo. «Allí nos estábamos muriendo de hambre. No podíamos esperar hasta salir de allí». Andrés le interrumpió. «Así es, exacto. Oímos acerca de esta iglesia. Bueno, en realidad oímos acerca de usted. Oímos que usted se hallaba en cierta clase de problemas por haberse apegado a la palabra de Dios. Y pensamos, debemos ir a ver a este individuo. Me alegro de que lo hicimos. Pastor», continuó él, «quiero que sepa que hay mucha gente con hambre espiritual allá afuera. Tenemos algunos amigos que aman al Señor y que no tienen a dónde ir. En estos últimos años, todo ha sido muy raro. Una por una las iglesias de esa población han ido, como quien dice, muriéndose. O todavía están allí y tienen congregación y dinero, pero usted me entiende». Enrique no estaba seguro. «¿Qué es lo que quiere decir?». Andrés sacudió su cabeza. «Satanás está jugando sucio en esta población, según pienso. Ashton nunca fue así, con tanta cosa extraña que está sucediendo. A lo mejor a usted le cuesta creer esto, pero lo cierto es que nosotros tenemos algunos amigos que ya se han salido de 4 iglesias locales». Jovita intercambió mirada con Andrés, mientras mentalmente examinaba la lista de nombres. Gregorio y Eva Smith, los Barton, los Jennings, Claudio O'Neill. «Así es, exacto», dijo Andrés. «Como ya lo dije, hay mucha gente con hambre espiritual por estos lares. Ovejas sin pastor. Las iglesias de por aquí sencillamente no hacen nada, no predican el evangelio». En este instante María se acercó, toda sonrisas. Enrique alegremente la presentó. Luego María dijo: «Enrique, quisiera presentarte a...». Ella se dio la vuelta hacia el salón vacío. Quienquiera que se suponía que debía estar allí, ya no estaba. Bueno, ya se fue. ¿Quién era? ¿Recuerdas el señor grande que estaba sentado en las bancas de atrás? ¿El grandulón rubio? El mismo. Tuve la oportunidad de hablar con él. Me dijo que te dijera esto. María bajó el tono de la voz imitándolo. «El Señor está contigo. Continúa orando y escuchando». «Bueno, pues fue muy gentil de su parte. ¿Le preguntaste cómo se llama?» No creo que me lo dijo». Andrés preguntó: «¿Quién era?». «Usted sabe», dijo Enrique, «aquel señor muy grande en la parte de atrás. Estaba sentado al lado de ustedes». Andrés miró a Jovita y los ojos de ella se abrieron grandemente. Andrés empezó a sonreír y luego estalló en risa. Después se puso a aplaudir y casi a saltar. «Alabado sea el Señor», exclamó, y Enrique no había visto tal entusiasmo en mucho tiempo. «Alabado sea el Señor, porque no había nadie allí, pastor». «No vimos allí a nadie». María se quedó con la boca abierta, la cual trató de cubrir con sus dedos. Oliverio Young era un verdadero actor. Podía arrastrar a sus oyentes a las lágrimas o a la risa, y hacerlo tan magistralmente que parecían ser marionetas manejados por cuerdas. Podía pararse en el púlpito con increíble dignidad y plomo, y sus palabras eran tan bien escogidas que cualquier cosa que decía tenía que ser correcta. La congregación parecía pensarlo así, puesto que atiborraban el lugar.
Muchos de ellos eran profesionales, médicos, profesores, abogados, filósofos y poetas. Un gran segmento estaba conectado o relacionado de alguna manera con la universidad. Todos tomaban escrupulosamente notas del mensaje de John, como si fuera una conferencia. Marshall había oído mucho de esta cantaleta antes, de modo que aquel domingo en particular repasaba las preguntas que no podía esperar hacerle a John después de que el culto terminara. John continuó: ¿no dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Lo que había permanecido en las tinieblas de la traición e ignorancia, ahora lo encontramos revelado dentro de nosotros mismos. Hemos descubierto, o más bien, hemos redescubierto el conocimiento que siempre hemos tenido como raza humana, que inherentemente somos individuos en nuestra esencia misma y que tenemos dentro de nosotros mismos la capacidad para el bien, la capacidad para llegar a ser, como lo fuimos, dioses, hechos exactamente a la imagen del Padre Dios, la última fuente de todo lo que existe. Marshall dio un ligero y furtivo vistazo a su alrededor. Allí estaba Katy y allá estaba Sandra, tomando notas furiosamente, y junto a ella estaba Hipócrates Ormsby. Sandra e Hipócrates se habían convertido en buenos amigos, y él ejercía definitivamente una positiva influencia en la vida de ella. Ese día, por ejemplo, había hecho un trato con Sandra. Él iría a la iglesia con ella si ella iba con sus padres. Bueno, pues así resultó. Marshall tenía que admitirlo, incluso renuentemente, que Hipócrates podía comunicarse con Sandra de un modo que Marshall nunca había podido. Había habido varias ocasiones en que el joven había servido muy bien de intérprete entre Sandra y Marshall, y había abierto de nuevo las vías de comunicación que ninguno de ellos jamás pensó que podían materializarse. Las cosas estaban más calmadas últimamente en casa. Por fin. Hipócrates parecía ser gentil, con un real don para arbitrar. ¿Y ahora qué hacer?, preguntó Marshall. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, toda mi familia se halla sentada en la iglesia, y eso no es menos que un milagro, un verdadero milagro. Pero de seguro, vaya iglesia que escogimos para asistir juntos. Y en lo que respecta a aquel predicador en esa plataforma, hubiera sido cómodo y agradable dejar que las cosas siguieran como estaban, pero él era un reportero, y este John tenía algo que esconder, hablando de conflictos de intereses. De modo que mientras el pastor Oliverio Young trataba de explicar sus ideas sobre el infinito potencial divino dentro del hombre y parecer finito, Marshall tenía sus propios asuntos para pensar y preocuparse. El culto terminó puntualmente al mediodía, y el carrillón de la torre automáticamente se puso en marcha y empezó a tocar un canto cristiano muy tradicional, acompañado de los apretones de mano, las conversaciones y los saludos. Marshall y su familia entraron en el flujo de tráfico que se dirigía hacia el vestíbulo. John se hallaba de pie cerca de la puerta de entrada, en su sitio acostumbrado, saludando a los feligreses, devolviendo apretones de mano, jugando brevemente con los niños, haciendo su función de pastor. Pronto les llegó el turno a Marshall, Katy, Sandra e Hipócrates. ¡Qué bien, Marshall! ¡Qué bueno verlo!, dijo John apresuradamente, dándole un apretón de manos. ¿Ya conoce a Sandra?, preguntó Marshall, y formalmente presentó a su hija a John. John se mostró muy amigable. Sandra, me alegro de verla. Sandra por lo menos actuó como si estuviera contenta de estar allí. E Hipócrates, exclamó John. Hipócrates Ormsby. Los dos se dieron la mano. ¿De modo que ustedes dos se conocen?, preguntó Marshall. Claro que sí. He conocido a Hipócrates desde pequeño. Hipócrates, no te pierdas, ¿eh? Está bien, contestó Hipócrates con una media sonrisa. Los otros siguieron, pero Marshall se hizo el rezagado y se acercó a John, que se hallaba al otro lado, para hablar un poco más con él. Esperó hasta que John terminara de saludar a un grupito de gente y luego se introdujo en la pausa. Creí que le gustaría saber que las cosas marchan mucho mejor entre Sandra y yo. John sonrió. Estrechó otras manos. Luego, mientras sonreía a otras personas y les estrechaba las manos, le dijo a Marshall: maravilloso, eso es realmente maravilloso, Marshall. Extendiendo la mano a otra persona, siguió: encantado de verle aquí.
En el espacio entre otro grupo de los que salían, Marshall dijo: así es, a ella le gustó mucho su sermón de esta mañana. Dice que es un buen desafío. Muchas gracias por decírmelo. ¿Cómo le va, señor Beaumont? ¿Sabe una cosa? Hasta parece seguir las mismas líneas de lo que Sandra está aprendiendo en la escuela, en las clases de Julia Langstrad. John no respondió a eso, sino que dirigió toda su atención a un matrimonio joven que tenía una niña. Vaya, vaya, cómo está creciendo la pequeña. Marshall continuó: usted debe conocer a la profesora Langstrad de alguna ocasión. Hay un paralelo interesante entre lo que ella enseña y lo que usted predica. No hubo respuesta de parte de John. Entiendo que la señora Langstrad está muy metida en el ocultismo y el misticismo oriental. Bueno, finalmente contestó John, no creo haber sabido nada de eso, Marshall. ¿Y definitivamente usted no conoce a la profesora Langstrad? No, ya se lo dije. ¿No ha asistido usted a varias sesiones privadas con ella? Regularmente. Y no solo usted, sino también Alfredo Brumel, Teodoro Armel, Dolores Pixton, Eugenio Baylor y hasta el juez Baker. John se sonrojó ligeramente, hizo una pausa. Luego frunció el ceño, como si acabara de recordar algo. ¡Oh, qué memoria la mía!, dijo riéndose. No sé en qué estaba pensando. ¿Sabe una cosa? Todo este tiempo he estado pensando en otra persona. De modo que usted la conoce. Pues claro que sí, muchos lo conocemos. John se dio la vuelta para saludar a otras personas. Cuando éstas se hubieron marchado, Marshall todavía se encontraba allí. Marshall presionó. ¿Y qué en cuanto a las sesiones privadas? ¿Tiene ella realmente una centinela que incluye a varios líderes de la comunidad, oficiales del gobierno, autoridades de la universidad? John miró directamente a Marshall y en sus ojos había una mirada fría. Marshall, exactamente qué es lo que le interesa de todo esto. Simplemente haciendo mi trabajo, lo que quiera que esto sea. Parece ser algo que la gente de Ashton debe saberlo, especialmente debido a que involucra a mucha de la gente de influencia que están determinando la situación de esta ciudad. Bueno, pues, si usted está interesado en eso, yo no soy la persona con la que tiene que hablar. Usted debería ir a hablar directamente con la profesora Langstrad. Eso haré, no se preocupe, pero sencillamente quería darle a usted una oportunidad de darme algunas respuestas sinceras. Algo que tengo la impresión de que usted no lo está haciendo. La voz de John se puso algo tirante. Marshall, si le parezco elusivo, es porque usted está tratando de meterse en algo que cae bajo la protección de la ética profesional. Es información privilegiada. Simplemente estaba confiando en que usted sería capaz de figurárselo sin necesidad de que yo se lo dijera. Katy lo estaba llamando desde afuera. Marshall, te estamos esperando. Marshall dejó la conversación en ese punto. Y eso fue lo mejor. En tal situación, solo hubiera podido tornarse más áspera y tirante. Y no estaba avanzando de ninguna manera. John era un tipo frío, muy duro y muy resbaloso. En otra parte de la nación, no muy lejos, en un valle muy hondo, recluido, rodeado de altas montañas escarpadas y recubierto de una espesa alfombra verde y rocas cubiertas de musgo, un pequeño conjunto de edificios se levantaba, como una aldea solitaria en el centro del valle, accesible únicamente por una áspera y sinuosa carretera de grava. Ese pequeño conjunto de edificios, que una vez fue la casa de hacienda de un viejo rancho abandonado, había sido ampliado hasta convertirse en una serie de edificios de piedra y ladrillos, que albergaban una serie de dormitorios, un local de oficinas, un comedor, un edificio de mantenimiento, una clínica y varias residencias particulares. No había ningún rótulo, sin embargo, ni ningún letrero, ni nada que indicara dónde estaba cada cosa. Dibujando un rastro como de hollín en el firmamento, un objeto negro y siniestro venía volando sobre las crestas de las montañas, hasta que empezó a descender al valle, atravesando la delgada capa de neblina que flotaba en el aire. Recubierto con las tinieblas espirituales opresivas y tan silencioso como una nube negra, Baal-Rafar, el príncipe de Babilonia, llegaba a su lado. Se mantenía cerca al contorno de la montaña, maniobrando por entre los riscos y rocas salientes. La cubierta de tiniebla le seguía como una sombra, como un pequeño trozo de noche, destacándose en el paisaje, un rastro no muy grande de vapor amarillento,
y rojo salía de sus narices y flotaba en el aire detrás de él, como si fuera una cinta larga que se desvanecía lentamente. Abajo, el rancho parecía un gigantesco enjambre de horribles insectos negros. Varias cuadrillas de guerreros flotaban casi en forma estacionaria, en posición de defensa sobre el conjunto de edificios, con las espadas desnudas, sus ojos amarillentos vigilando atentamente por el valle. En el centro de todo, demonios de todas las formas y tamaños se movían vertiginosamente con frenética actividad. A medida que Jafar se acercaba, notó una concentración de espíritus negros alrededor de un edificio de varios pisos, ubicado casi en los límites. El hombre fuerte está allí, pensó, de modo que se dirigió hacia ese lado, cambiando la dirección de su vuelo hacia ese edificio. Los centinelas exteriores los vieron acercarse y lanzaron un espeluznante grito como si fuera una sirena. De inmediato, los defensores exteriores se hicieron a un lado. Dejaron vía libre para Jafar por entre las cuadrillas de vigilantes. Jafar descendió hábilmente por el canal abierto, mientras que demonios lo saludaban por todos lados con sus espadas levantadas, y sus ojos brillando como si fuera un millar de estrellas sobre terciopelo negro. Jafar los ignoró, y rápidamente pasó entre ellos. El canal se cerró después que hubo pasado, como si fuera una puerta viviente. Flotó lentamente a través del techo de la casa, a través del desván, vigas, paredes, un dormitorio del segundo piso, el grueso piso de la planta, hasta una espaciosa sala abajo. La maldad que había en ese salón era espesa y opresiva. Las tinieblas parecían líquido negro que se mecía en cualquier movimiento de las extremidades. El salón estaba repleto. Baal, príncipe de Babilonia, anunció un demonio desde alguna parte. Monstruosos demonios en todo el perímetro del cuarto se inclinaron en señal de respeto. Jafar pegó sus alas en forma de manto real y se detuvo de pie, con un imponente aire de realeza y poder. Sus joyas brillaban en forma impresionante. Sus grandes ojos amarillentos estudiaban con cuidado las filas ordenadas de demonios que se alineaban frente de él. Una horrible reunión. Estos eran espíritus de niveles de príncipes ellos mismos, cada uno sobre su propia nación, su propia gente o su propia tribu. Algunos venían del África, otros del Oriente, algunos de Europa. Todos eran invencibles. Jafar notó su formidable tamaño e impresionante apariencia. Todos eran similares a él mismo en tamaño y ferocidad, y él dudó que alguna vez podría aventurarse a desafiar a alguno de ellos. Recibir una venida de parte de ellos era un gran honor, en verdad un gran honor. «Saludos, Jafar», dijo una voz gutural desde el fondo de la habitación. El hombre fuerte. Era prohibido pronunciar su nombre. Era uno de los pocos de la realeza íntima con Lucifer mismo. Era un tirano global depravado. Por muchos siglos, el responsable de resistir los planes del Dios viviente y por el establecimiento del reino de Lucifer en la tierra. Jafar y los de su calaña controlaban las naciones. Aquellos como el fuerte controlaban a Jafar y a los de su clase. El hombre fuerte se puso de pie y su enorme figura llenó aquella parte del salón. La maldad que emanaba de él podía sentirse en todas partes, casi como una extensión de su cuerpo. Era una figura grotesca, voluminosa, con su negra piel colgándole como si fueran cortinas en sus brazos y torsos. Su cara era un paisaje macabro de prominencias huesudas y surcos profundos y arrugados. Sus joyas relucían brillantemente en su pescuezo, en su pecho y en sus brazos. Sus alas negras envolvían su cuerpo como un manto real y llegaban hasta el mismo suelo. Jafar hizo una venida de respeto, sintiendo la presencia del fuerte claramente a través de la habitación. «Saludo, mi señor». El fuerte nunca desperdicia palabras. ¿Tendremos que retrasarnos otra vez? Los errores del príncipe Lucio están siendo corregidos. La nueva resistencia está resquebrajándose, mi señor. Pronto el pueblo estará listo. ¿Y qué hay de las huestes de los cielos? Limitadas. Al fuerte no le agradó la respuesta de Jafar. Jafar pudo sentirlo muy claramente. El hombre fuerte habló lentamente. Hemos recibido informes de que un poderoso capitán de las huestes ha sido enviado a Ashdod. Creo que tú lo conoces. Tengo razones para creer que Tael ha sido enviado,
pero me he adelantado a él. Los enormes ojos se inflamaron con furia. ¿No es ese Tael el que te venció en la caída de Babilonia? Jafar sabía que debía responder, y rápido. Es ese mismo Tael. Entonces, estos retrasos nos han costado las ventajas que teníamos. Ahora tus fuerzas han sido igualadas. Mi señor, tú verás lo que tu siervo puede hacer. Palabras audaces, Jafar. Pero tus fuerzas pueden triunfar solo cuando son superiores. Las fuerzas de nuestros enemigos crecen con el tiempo. Todo estará listo. ¿Y qué pasa con el hombre de Dios y el periodista? ¿Les dedica mi señor su atención? Tu señor desea que tú les dediques a ellos la tuya. Ya han sido inutilizados, mi señor, y pronto serán eliminados. Pero únicamente si Tael es eliminado, dijo el fuerte satíricamente. Quiero verlo cumplido antes de que me fastidies con tu jactancia sobre el asunto. Hasta tanto, quedamos confinados aquí. Jafar, no voy a esperar mucho. No será necesario. El fuerte sonrió con sorna. Ya tiene tus órdenes. Vete. Jafar hizo una profunda reverencia y desplegando sus alas calladamente se elevó hasta que se halló fuera de la casa. Entonces, con una furiosa explosión de rabia, se elevó vertiginosamente, lanzando por todos lados, dando tumbos a muchos demonios desprevenidos. Cobró velocidad, sus alas se agitaban hasta convertirse en una estela difusa, y los defensores, a duras penas, pudieron abrirle paso antes de que él atravesara, dejando a su paso un rastro de vapor hirviente y saliendo sulfuroso. Cerraron el paso de nuevo, intercambiando miradas curiosas mientras miraban que Jafar se alejaba. Jafar rugía como un cohete por el costado de la montaña y luego sobre los escarpados picos, de regreso al pueblito de Aston. En su cólera no le importaba quién lo viera, ni se preocupó por disfrazarse o por el decoro. Que todo el mundo lo vea y que todo el mundo tiemble. Él era Jafar, el príncipe de Babilonia. Que todo el mundo se incline ante él, o sea diezmado bajo el filo de su espada. ¡Tael! El puro nombre era amargo en su lengua. Los señores de Lucifer jamás lo dejarán olvidar aquella derrota tanto tiempo atrás. Jamás, hasta el día en que Jafar redimiera su honor. Y vaya que lo haría. Jafar podía ver ya su espada haciendo pedazos a Tael y esparciendo los pedazos por todo el firmamento. Podía sentir el impacto en sus brazos. Podía oír el ruido que produciría el choque. Era solo cuestión de tiempo. De entre las afiladas rocas de una de las cumbres de la montaña, un hombre de pelo blanco salió de su escondite para ver a Jafar, mientras éste desaparecía rápidamente en la distancia, dejando a su paso una estela negra en el cielo que se desvanecía lentamente. El hombre echó otro vistazo a los edificios repletos de demonios allá abajo en el valle. Miró de nuevo hacia el horizonte y luego desapareció por el otro lado de la montaña, con un destello de luz brillante y vertiginoso agitar de alas. Si te gusta escuchar mis audiolibros, te invito a seguirme, activar la campanita, darle like y no olvides compartir.